y no son tan difíciles, se requiere nada más que un poco más de acuerdo, ¿no? Un poco más de inteligencia, eso es todo. Rubén, bueno, ya hemos hablado sobre la percepción unitaria, el deleite de la percepción unitaria, incluso comentamos sobre la posible extinción de la humanidad y que la percepción unitaria también es el salto mental, ¿no? El gran salto de la mente, le has llamado también a uno de tus libros, lo profundo de la mente. E incluso uno de tus libros, La percepción unitaria, al final terminas el libro diciendo que la salida no es salir, la salida es la percepción unitaria. Me gustaría que para cerrar nos comentaras qué es lo que quieres decir con esto. Claro, porque se nos dice que no se nos escapa, ¿no? A ninguna persona inteligente se le escapa que la humanidad está en un estado de profunda degeneración, ¿no? Y la vida humana se ha desvirtuado, ¿no? En su naturaleza. Y entonces vienen los gurús, ¿no? O los políticos, o los ideólogos, o los filósofos y los metafísicos a darnos soluciones. Y creo que nos olvidamos de que lo fundamental es que tenemos que estar en paz para que cualquier cosa que hagamos salga bien y no sea un mayor desastre, ¿no? Porque si no hacemos las cosas que hay que hacer, ¿no? La igualdad económica, la igualdad educativa, la igualdad jurídica, si no hacemos las cosas que hay que hacer en paz, vamos a hacer más desastre, ¿no? Y entonces, bueno, y si el desmantelamiento de la sociedad no se hace científicamente, sin sangre, va a ser más desastre. Entonces, es necesario estar en paz para hacer cualquier cosa. Y si comprendemos esto, que es la base, tenemos que comprender que no hay paz sin percepción unitaria. Y esto es lo difícil porque no faltan aquellos que todavía creen que con los productos del ámbito C, neurofisiológico, o sea, los productos del pensamiento, como las técnicas psicológicas o las técnicas meditativas, o Dios sabe cuántas otras técnicas, vamos a salir de esta situación profundamente crítica de la humanidad, ¿no? Que no tiene precedentes porque, como bien lo has dicho, esta crisis incluye la posibilidad de la desaparición física de la humanidad de la faz de la Tierra, ¿no? O bien, como dicen los optimistas, de que la humanidad puede sobrevivir a pesar de continuar viviendo así, pero qué clase de supervivencia sería, ¿no? Yo creo que a nadie le gustaría que la humanidad continuara en una esclavitud terminal de la cual no fuera posible salir, ¿no? Y para allá vamos si no hay un cambio, ¿no? Entonces, sí, la salida es la percepción unitaria. Tenemos que comprender de que esto no es un capricho, lo que estoy diciendo no es un capricho, de que para que haya paz tiene que haber percepción unitaria y para que haya alguna solución a los innumerables problemas crecientes de la humanidad, tienen que abordarse estos problemas de manera unitaria también, es decir, no podemos hacerlo para los franceses solamente, o para los italianos solamente, o para los árabes solamente, no, tiene que ser para toda la humanidad la solución, ¿no? Y no creo que pueda ocurrir fuera de la percepción unitaria, ¿no? Me acordé ahora que, digamos, que el final de tu libro dice, la salida no es salir, la salida es la percepción unitaria, y también creo que Jiddu Krishnamurti, el amigo que te enseñó la percepción unitaria, decía, hay que comenzar cerca para llegar lejos, ¿no? Y otra cosa que yo te he escuchado decir a ti es que digamos, la solución no está allá afuera, ¿no? Sino que está aquí. Entonces, para cerrar, y si quieres agregar algo más también, quisiera que abundaras un poco más sobre qué significa que la salida no está allá afuera, ¿no? Sino que está aquí, ¿no? Claro, no está en la ideología, ¿no? Salir de esta situación tan terrible de la humanidad, que yo le llamo la degeneración, porque degeneración significa fragmentación, ¿no? La humanidad está fragmentada, dividida, la mayor parte del dinero va a las armas, y por supuesto eso crea una miseria creciente y una esclavitud creciente. Salir de esta situación
de toda la humanidad, que no es de México, ni de Argentina, ni de Estados Unidos solamente, es una situación crítica de toda la humanidad, es posible en percepción unitaria. ¿Qué quiere decir empezar aquí, no? Rubén tiene que empezar a estar en paz para no crear más conflicto en su propia vida y no crear más sufrimiento en la vida de las personas que están en contacto con Rubén, ¿no? Y si pudiéramos hacer esto, como podemos, los problemas de la humanidad se solucionarían en meses. Ni siquiera se necesita mucho tiempo para una solución completa de todos los problemas humanos, ¿no? Si pudiéramos comprender, como podemos, de que sin paz no hay solución y que no hay paz sin percepción unitaria, ¿no? Bueno, pues Rubén, solo me resta agradecerte este encuentro, siempre tan amenos, tan interesantes, y ojalá que algunos de nuestros espectadores se interesen en comprender lo que es y lo que no es la percepción unitaria. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a ti, yo también lo espero.